Parlem més tard, que estic a l'entrevista, sí. Entonces, lo primero es un proyecto que nació en la universidad, ¿no? Donde íbamos colgando proyectos que nos gustaban a un grupo de gente que nos reuníamos en un sitio, ¿no? Que es en el suelo. Y un poco sí que todos los proyectos que íbamos colgando iban respirando una misma línea, un mismo espíritu, por muchas razones. Una, porque eran proyectos de escuela que no tenían un cliente real y tenías una libertad que luego tampoco tienes en el mercado, y también porque los profesores que teníamos eran referentes nuestros y ya marcaban también un poquito estas líneas. A la mínima que te ponías a investigar un poquito qué es lo que ellos hacían, ¿no? Y bueno, como eran unos referentes y teníamos estas libertades y tal, poco a poco fuimos colgando estas cosas. Luego, cuando nos dimos cuenta que esto iba a tirar más adelante, sí que empezamos a tener que decidir qué poníamos, qué enseñábamos y qué no enseñábamos, con qué nos quedábamos, qué es lo que más nos definía y qué es lo que más gustaba. La idea, ¿no?, es lo importante para nosotros. A la hora de diseñar, no centrarse en saber utilizar bien el programa o que te gusten esos colores, sino llegar al concepto de la idea y esa idea desarrollarla. El concepto. Al final lo que valoras no es el acabado final solamente, sino la idea que hay detrás, ¿no? Si la idea es suficientemente potente, luego no hace falta mucho para poder comunicarla. Muchas veces la realización de una idea o un concepto cuesta 100 veces más llegar al concepto o a la idea que luego la resolución gráfica o resolución formal, como sea. Una de las diferencias de nuestro estudio con muchos otros, supongo, es que nosotros apostamos por un espacio muy grande y para poder cubrir el coste que tenía, compartimos espacio con más gente. Entonces, compartimos espacio con otros profesionales, la mayoría han estudiado con nosotros en la escuela, y creamos sinergias de trabajo entre ilustradores, diseñadores de moda, diseñadores web, gente que hace motions, y nosotros hacemos producto, y un poquito entre todos pues vamos tirando adelante todos los proyectos. Hasta ahora ha sido un proyecto entre amigos que ha ido tirando adelante y hemos estado haciendo pruebas de mercado con pequeñas producciones de artesanos. Ahora hemos visto que todo funciona y apostamos por ello. Este trabajo se viene también aquí, a lo mejor añadimos más gente al equipo y vamos a lanzar la editora de producto, más seguir haciendo encargos que nos van entrando de todo tipo. O sea, desde interiorismo, producto, gráfico. Si tuviéramos que decir a alguien concreto, nombre y apellido de algún referente, no podríamos, no sé. No, lo último que nos ha inspirado, no sé. Y a mí es todo lo de la guillotina. De pensar, una guillotina necesitamos. Hostia, mira, ya está, ya tengo producto. El día a día, los retos, plantearnos nuevas soluciones a los problemas y sobre todo la empatía. Emocionante fue el Blanc, ¿no? ¿Ves? El Blanc fue un inciso. Un antes y después. Vale, las preguntas de Andrés Ricard. Papel real. Hoy en día yo creo que el papel principal del diseño es mover el motor económico. Vender. Generar dinero. No, hay muchas cosas. Hay muchas cosas, evidentemente hay gente que hace cosas para... Sí, no, pero si tenemos que hablar en un cómputo general, yo creo que cualquier empresa que solicita un trabajo de diseño es para mejorar las ventas. Nos gustaría que hiciera replantear muchas cosas, ¿no?, a los usuarios, ¿no? Desde un punto de vista, ahora vamos a reforzar mucho como un sello que vamos a poner en todos los productos, que es el Not Made in China, dando mucha importancia a los fabricantes, a la gente que hay detrás de todo el producto, y a alejar un poquito también el diseñador, ¿no?, y el ego que hay también. Y por otra parte el reflexionar sobre el uso, ¿no?, replantearse, ostras, pues las cosas, ¿por qué son así? Y si son así es por algún motivo concreto o es solo estético. Entonces es un poco esto lo que nosotros buscamos, ¿no? Que la gente lo entienda, que la gente entienda nuestra intervención en el producto. O sea,
Un poco lo que buscamos es esto La empatía del usuario. La empatía hacia la intervención del diseñador en el producto. O sea, que lo veas y digas, ah, ostras, claro, o sea, tenía que ser así o lo han hecho así por este motivo. Sí, que el objeto básicamente hable como sí. Muchas gracias. A vosotros. ¿Quieres repetir alguna pregunta?